¿Saben una cosa? Que Pablo sabía muy bien lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento, todo lo que estaban pasando los cristianos que estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo justamente. Pero allí él está pidiendo que tomen en cuenta realmente cuál es la voluntad del Señor, que Él nos demanda una nueva vida en Cristo, que Él está anhelando que podamos estar firmes también delante de Él, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y por tanto, esta pequeña conjunción de dos palabras, por tanto, significa que estén atentos, que tengan cuidado, por tanto, estén atentos a lo que realmente Dios demanda, tengan cuidado cómo anden. Son días malos verdaderamente. ¿Cómo andamos delante del Señor? Son días malos porque estamos viviendo situaciones que nunca antes habíamos vivido. Algunos de ustedes pueden decir, sí, esto pasó quizás en algún otro momento del mundo, pero justamente lo que estaba orando la pastora antes de cuando comenzaba la reunión, era de la situación tan difícil que estamos viviendo. Nunca antes en la historia del mundo se ha vivido a nivel mundial lo que está sucediendo hoy. No afecta a una región, no afecta a un país. Ustedes lo saben más que nadie, escuchan las noticias, están atentos, tienen quizás familiares, amigos cercanos o lejanos, aún en las distancias, están pasando situaciones realmente muy tremendas. Estemos atentos, tengamos cuidado, le decía Pablo a los de Éfeso. Tengan cuidado, fíjense en cómo andan. Son días muy complicados. ¿Y qué es lo que le demandaba Pablo? Él deseaba en oración que crecieran en fe los lectores de esta carta, que crecieran en amor, en sabiduría, en revelación y que vivan como dignos discípulos del Señor. Por eso le pide, tengan cuidado cómo anden, no como insensatos, sino como sabios. Hoy más que nunca, la sabiduría de Dios, cómo nos debemos manejar, dónde debemos estar, con quién debemos hablar, qué es lo que debemos hablar, qué debemos escuchar aún con nuestros oídos, de qué se llena nuestra mente en este momento. Si quizás tenemos la televisión prendida todo el día, nuestra mente se va a llenar de noticias realmente difíciles a veces de digerir. Pasan cosas muy graves, si lo vamos a decir de esta manera. Por eso, vuelvo a decirlo, Pablo nos vuelve otra vez a pedir que aprovechemos bien el tiempo. ¿En qué gastamos nuestro día? Tenemos 24 horas. Quizá usted acá ha escuchado muchas veces al siervo de este lugar, al pastor Horacio, palabra tras palabra, pedir que se tomen de las manos de Dios, que busquen de la presencia del Señor, que lean la palabra, pero no solamente que la lean, sino que la vivan. Y yo lo digo, soy una mujer que tengo muchísimos defectos y poquitas virtudes, pero el Señor va trabajando cada día con mi vida, porque es difícil aplicarlo. Es fácil decirlo, sí, podemos decir y podemos pedir, pero hay que vivirlo. Y eso es lo que acá Pablo nos demanda en su carta, nos da instrucciones prácticas. No andemos como insensatos. Insensatos quiere decir que no tenemos sensatez. Cuando hacemos cosas a la ligera, cuando hacemos o decimos cosas sin pensar, cuando vamos a lugares que quizás ni siquiera pensamos y vamos igual, lo hacemos y no es realmente saludable para ni nuestra vida espiritual ni nuestra vida física. El Señor lo sabe, porque los días son malos, dice la palabra. Porque los días son malos. El Señor tiene tanta misericordia que Él quiere que nuestra vida individual y también colectiva como creyentes cambie, que crezca, que podamos tener un nuevo modo de vida. Si usted está aquí porque ha elegido, porque sabe o porque le dijeron o porque le contaron de una nueva vida en Cristo, porque anhelamos verdaderamente llenar ese vacío que muchas veces está en cada corazón y que no saben cómo llenarlo.
pero un día nos resplandeció la luz de Cristo. Alguien tuvo amor por nosotros y nos predicó este bendito evangelio. Esta bendita palabra, las buenas nuevas de salvación. Allá por allá, hace muchos años atrás, alguien oró por mí, alguien oró para que conociera a Cristo. Y aún en mi insensatez, quizás yo decía, yo no lo necesito, no es mi tiempo, todavía soy joven. Sin embargo, la necesidad, sin embargo, las situaciones, las circunstancias de la vida me llevó a que pudiera estar a los pies de Cristo, que pudiera buscarle, porque era la única forma, era la única salida, era la única respuesta a la situación que estaba viviendo. Y así dice el versículo 17, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces dice, uy, qué fuerte la palabra, ¿no? Que no sean necios. Pero la necedad habla de una situación de nuestra mente, de cuando obstruye el enemigo, nos pone ese velo que no nos deja ver la realidad de lo que está sucediendo. Aún quizás en momentos tan difíciles de nuestra vida no entendemos que la única respuesta, la única salida y la única oportunidad que tenemos de cambiar nuestra vida es cuando nos tomamos verdaderamente del Señor. ¿Y por qué aplico verdaderamente esta palabra? Porque tengo que serle sincera. Muchas veces tomamos livianamente la palabra de Dios. Y en mis casi 30 años de ser cristiana, la luz de Cristo fue resplandeciendo en una forma paulatina. Quizás a veces lo sentía más lejos, a veces más cerca. Y cada día que pasa voy conociendo una nueva faceta del Señor. Y me hace pasar por diferentes situaciones, diferentes pruebas, para dar cuenta verdaderamente que sigo tomada de la mano del Señor. Acá nos habla Pablo de una forma que debemos entender que los tiempos son difíciles, que los tiempos, los días son malos. Tenemos que recordarlo, nos lo dice la palabra, lo escuchamos, nos cuentan. Sabemos de situaciones tan difíciles. Podríamos estar horas y horas hablando de lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos una esperanza firme, que pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestra vida, tenemos la salvación de nuestra alma. Nunca debemos perder esa constante, esa meta, porque si nos dejamos llevar por lo que sucede hoy a nuestro alrededor, fallaríamos. Decaeríamos en nuestra fe porque nos ponemos a mirar los problemas y no nos ponemos a ver todas las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas, cómo Dios nos sostiene cada día. Hay algo especial que el Señor quiere hacer. Por tanto, ¿qué significa que los días son malos? El sistema actual, ¿cuántas veces usted se siente oprimido por lo que pasa? Cuando le comentan algo, por el poder que está hoy en el mundo. Sabemos quién reina, lamentablemente, pero nosotros tenemos el arma poderosa que es la oración, el perseverar firmes en la fe. Tenemos realmente cosas tan difíciles para sobrellevar. Hay conflictos familiares. ¿Cuántas veces hemos escuchado y sabemos lo que ha sucedido en esta pandemia? ¿Cuántos matrimonios disueltos? ¿Cuántos conflictos familiares? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas situaciones realmente de soledad, de tristeza, de depresión? ¿Cuántas cosas ha traído este pequeño bichito que ha sido esparcido por el mundo? Tiene consecuencias espirituales que nosotros aún ni siquiera lo podemos entender. ¿Cómo no vamos a luchar, a batallar en oración, en clamor, sabiendo lo que se está esparciendo y que está afectando todos los lineamientos del ser humano, el cuerpo, el alma, el espíritu? Debemos avanzar en fe. Pablo, allí preso, estaba pensando en el crecimiento de los creyentes. Hoy debemos crecer, no debemos mirar al costado. Lamentablemente, no solamente en otros lugares, sino en todas las
ciudades, las instituciones, las iglesias, denominación que sea, no nos podemos caer, no podemos detenernos en mirar lo que hace la otra persona, porque eso nos va a alejar de Cristo, nos va a alejar de la salvación. ¿A dónde debemos mirar cuando venimos a la iglesia, a la casa del Señor? A Cristo, solamente a Él. Pablo habla de que nos edifiquemos, que sigamos adelante, que se fijen cómo andan, dónde andan, qué hablan. Nos está hablando justamente de esa necesidad de mantenernos firmes en el Señor. Por tanto, ojo con lo que hacemos, porque muchas veces en este tiempo a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Lo tenemos en la palabra del Señor. A veces por quedar bien, por ser simpáticos, decimos, bueno, un poquito de esto no pasa nada, un poquito de aquello no pasa nada, pero ¿sabe una cosa? Nos vamos resbalando. Y empieza por el primer lugar de la escalera, pero luego es como el tobogán de los chicos en la placita del jardín o en la plaza, cualquier plaza de acá, San Antonio de Areco o de cualquier ciudad. Nos vamos resbalando de a poquito y cuando queremos acordar, estamos allá, en la arena. No solamente nos golpeamos, sino que comemos arena. Y los que fueron a la playa y anduvieron alguna vez en algún arenero, en algunos lugares de esos, saben que es muy fea sentir la sensación de arena en nuestra boca. Ojo, seamos sabios, aprovechemos bien el tiempo, fijémonos en qué. No tengo el reloj ahora, pero sí tengo el celular, pero este es el tiempo real que estamos viviendo, pero hay un tiempo especial que le debemos dedicar al Señor, amén, que debemos dedicarle para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos a ir a otro versículo, Efesios 6:13. Efesios 6:13, por tanto, otro por tanto dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firme. Por tanto, saben que lo que está hablando en Efesios 6 es de la armadura de Dios para el cristiano. Y acá nos enfatiza que como soldados cristianos debemos luchar contra todo mal. Así como el soldado romano se vestía para luchar contra el enemigo, nosotros tenemos también que revestirnos con todo el poder de Dios, no con nuestro propio poder. ¿Cuántos saben que nuestro poder es limitado? Yo soy limitada, pero el poder de Dios es ilimitado. Y hace y llega a donde nosotros no podemos ni siquiera saber ni entender. Pero allí el Señor está obrando, porque las armas espirituales que Él nos dio son las que hace que podamos vencer, ganar la batalla en fe, en el poder del Espíritu. Cuando nosotros dejamos de lado el Espíritu Santo, cuando dejamos de lado que no depende de nuestra fuerza, de nuestras ganas, de lo lindo o no que podamos ser, de lo que sabemos, de lo que humanamente hemos recibido en nuestra vida, ahí tenemos que saber que lo único que podemos buscar es la presencia y el poder de Dios. Es lo que nos va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer que podamos ser constantes en el Señor. ¿Por qué? Porque debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Yo no sé usted en su vida. Yo tengo 58 años de vida. Para la gloria del Señor. ¿Sabe cuántos días malos tuve? No sé si me van a alcanzar los años, pero así he recibido bendiciones también. Obviamente por eso estoy aquí plantada hablándole a usted del Señor, porque los días han sido malos, pero el poder de Dios ha sido el que me ha fortalecido, me ha levantado y me ha sostenido. Cuando nosotros luchamos en el nombre del Señor para poder mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, es cuando hemos ganado la batalla. Porque Dios está de nuestro lado. ¿Saben una cosa?
quería compartirles algo que hace poquitos días lo he compartido con mi hija, una ilustración de una reflexión, ¿sí? Me gustan mucho las reflexiones, tengo un libro que habla de ellas, unos cuantos, y cuenta que había un sobreviviente de un barco que había naufragado y llegó a una isla. Resulta que cuando llega a la isla se encuentra que obviamente era una isla solitaria, no existía absolutamente más nadie. Entonces empezó a orar y a clamar a Dios y pidiéndole que por favor le enviara ayuda, ¿sí? Que pudiera llegar hasta él y rescatarlo de alguna manera. Y oraba, hasta que un día dijo, bueno, pasaron un par de días, dijo, bueno, algo tengo que hacer. Empezó a armar una choza, quizás muchos lo conozcan esta ilustración, pero me gustó traerla en este momento. Y comenzó a hacer una choza, buscó elementos de la isla, hizo una choza y guardó allí algunos de los poquitos elementos que había podido salvar del naufragio. Allí le dio hambre también, así que se entró un poquito a la isla para buscar algunos elementos para alimentarse, algunos frutitos de ahí de alguna palmera. Cuando vuelve, resulta que la choza se le había incendiado. Muy mal este hombre, se enojó con Dios. Dijo, ¿cómo puede ser que el único lugar que él tenía para refugiarse había sido incendiado? Él había querido prender fuego para alimentarse, para resguardarse a la noche, y resulta que se había incendiado. Enojado con Dios, se recuesta sobre la arena y se duerme. Al amanecer escucha la bocina, la sirena de un barco y unos varones que bajaron en un botecito y vinieron a rescatarlo. Y él, muy asombrado, dice, ¿cómo puede ser que ustedes me encontraron? Y estos hombres le dijeron, porque vimos el humo que hiciste con el fuego, con lo que prendiste. Entonces, acá un poquito la moraleja es que a veces quizás cuando se nos queman las chozas o se nos quema nuestra choza, debido a alguna circunstancia, y la puedes llamar con el nombre que usted quiera, una enfermedad, una pérdida de trabajo, un matrimonio deshecho, un conflicto familiar, dificultades de diferentes índoles. Nosotros sentimos que se nos quemó la choza y era lo único que teníamos para sostenernos, refugiarnos, o nos sentíamos en ese lugar, en esa circunstancia de nuestra vida segura, ¿sí? Pero resulta que de un manotazo se nos prendió fuego. Y ahí es cuando la mano de Dios está, porque aún sin entenderlo, sin saberlo, fue un propósito para que otras cosas vinieran, para que pudiéramos entender que Dios es el que escucha y el que obra y el que hace toda la tarea por nosotros. Y les voy a contar un poquito, acá me anoté algunas veces, como parte del testimonio, de las veces que se me quemó la choza. Y yo decía, Señor, qué tremendo, porque le digo, tantas veces se me quemó la choza, pero allí estaba el Señor levantándome y fortaleciendo. Y me anoté, me hice como una especie de machete, digamos, como para no olvidarme, porque es para la gloria de Dios. Saben que en una oportunidad, vamos a empezar desde mis hijos más chiquitos, con diagnósticos erróneos, siempre. Mi hijo mayor, Iván, con un diagnóstico cuando era bebé de una fisura craneal, salimos corriendo para el Garrahan, estudios de todo tipo, para la gloria de Dios, nada. Pero sentí en el camino que se me estaba prendiendo fuego la choza mal. Volvemos, seguimos adelante y en varias circunstancias, casi, no solamente que este hombre prendió la choza, sino que se me prendió fuego 3 veces en diferentes lugares donde yo vivía. Para la gloria de Dios, en las 3 veces el Señor, aún en su misericordia, porque yo todavía no le conocía plenamente, Dios me guardó. 3 veces fue quemada por el agua hirviendo en diferentes partes de mi cuerpo. Una vez, sumada a esa, con grasa caliente en mi cara. Una vez me pasó sobre mi pie el auto que conducía
mi esposo, mi ex esposo. Una vez me arrastró colgada del auto, literalmente, hacía frío, una capa, yo muy así, onda de me bajo y listo, y me quedó la capa prendida del auto, arrastrada por el auto, pero para la gloria del Señor no me pasó nada. Diagnóstico de enfermedades, tumor cerebral. Hace muchos años mi hija era muy chiquitita y lo único que yo pedía al Señor era decir, quiero verla crecer, quiero disfrutarla. Diagnósticos bien del enemigo y yo sentía que mis chozas se iban quemando, pero la gloria de Dios y la misericordia del Señor me han rescatado. No voy a nombrar todas las veces que me diagnosticaron diferentes tumores en diferentes partes del cuerpo, de todos los estudios que me hicieron en diferentes oportunidades. Lamentablemente, tristemente, pero equivocadamente, médicos solamente con la vista me decían cosas tan tremendas que yo no lo podía ni creer, cosas que yo sabía que eran imposibles que sucedieran. Sin embargo, todo eso lo tuve que resistir y Dios estuvo conmigo fortaleciéndome, porque de otra manera yo creo que muchas veces hubiera, como dicen ahora, tiro la toalla, pero sin embargo el Señor ahí me sostuvo. Algunas veces por también tener casi accidentes de coche, pero de uno muy especialmente íbamos en la ruta y nos cruzamos porque se durmió el que manejaba y un segundo me despertó, yo iba durmiendo en el asiento de atrás, un segundo me despertó el Señor antes que colisionáramos y lo único que hizo fue un viraje y volver otra vez a la ruta. Por un segundo íbamos mi hija, yo, mi esposo. Un divorcio no pensado, un divorcio no esperado, un divorcio que no se entiende, pero que al fin sucedió cuando no nos tomamos realmente de Dios y no entendemos los propósitos, los por qué y los para qué. Todas esas chozas se me quemaron en mi vida y puedo seguir con muchas más, pero ¿saben una cosa? El Señor allí estuvo. Porque esas chozas quemadas sirvieron para fortalecerme, para seguir adelante, no para echarle culpa al Señor, no para decirle, y si soy tu sierva, me hiciste pasar por todo esto. Si yo creo en vos, creo en lo que hiciste un día, me diste salvación, me diste vida eterna, y yo te sigo, te predico, y me pasa todo esto. Sin embargo, no fue así. Porque lo único que tengo claro en mi vida y lo único que me sostiene hoy es la mano poderosa del Señor. Es saber que Él está presente en mi vida, que Él me sostiene cada día, que Él no me deja caer. Realmente Él es así, Él es todopoderoso. Que la gloria sea para el Señor. ¿Saben una cosa? Y esto un poco más como más risueño, ¿no? Pero en realidad sacábamos la cuenta con mi hijo, tengo más de 30 mudanzas en mi haber, 3 veces fuera del país y la última fue la semana pasada. Así que imagínense los movimientos que tuve que hacer, las veces que se me abrió el suelo y que tuve que cambiar de dirección. Las veces que con gran esfuerzo y con gran cansancio dije, bueno, hasta acá, Señor, llego, hasta acá, Señor, llego. Pero Él me decía, 1 milla más, un poquito más, 1 cuadra más, un paso más. Y así voy llevando. Y para la gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios. Son días malos, vamos a pasar días malos. Por eso yo le decía, ¿cuántos días malos ha tenido usted en su vida? O lo podemos transcribir, ¿cuántas chozas se le han quemado en su vida? ¿A cuántas podemos identificar? Y tenemos para seguir. Si yo podría escribir un libro, muchas veces le digo a mi hija, podría escribir un libro porque la verdad que solamente la mano del Señor es la que sostiene. Y no es para gloria mía, es para la gloria del Señor. Es para testificar del poder de Dios, porque verdaderamente Él es el que me sostiene. Y no sé usted,
que está pasando, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. He tenido desengaños, pero el Señor es el que ha sido fiel siempre, siempre ha sido fiel, siempre Él ha estado allí para sostenerme y llevarme adelante. Eso es por tanto, amados hermanos, por tanto, para que podamos resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Todo lo que usted pueda pasar, yo sé que usted me va a decir, pero usted no sabe lo que a mí me pasa. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí está obrando. Cuando yo creía que no sabía, Dios sí lo sabía. Y Él está absolutamente mirándolo y sabe todas las cosas. Por eso Pablo allí le decía a los de Éfeso, estén firmes, anden con sabiduría, no sean necios, porque los días son malos, porque pasan muchas cosas, porque lo que usted creía que estaba firme, en un momento el suelo se abrió y la tierra dejó ver las raíces de lo que había. Tengamos cuidado, andemos sabiamente, pidámosle al Señor esa sabiduría de lo alto que solamente Él puede darnos. El Señor está obrando, el Señor quiere hacer algo maravilloso, grande en cada uno de ustedes. Y usted puede pensar, necesito esa firmeza, porque cuando termine toda la situación que usted esté viviendo, necesitamos estar firmes, tomados de la mano del Señor. Porque allí es donde Él va a estar esperándonos, porque allí Él está viendo de qué manera nosotros actuamos ante una situación difícil, ante una situación que de otra manera no la podríamos superar si no estuviéramos tomados de la mano del Señor. Y vamos a ir concluyendo ya, pero vamos a compartir la palabra en Efesios 4. Efesios 4, 25 al 27. Gloria a Dios. Y me gustaría decir un poquito, palabras un poquito más así como suaves, lisonjeras, ¿no? Una palabra medio antigua, ¿no? Pero, ay Señor, decía yo, hablaba con la sierva, decir Señor, que seas tú, Señor. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor. Por tanto, nuevamente nos dice, por tanto, es muy importante, por tanto, ténganlo en cuenta, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Es bravo esto, ¿no? Porque acá Pablo nos dice, sean genuinos, sean verdaderos. ¿Quién no tiene un conflicto con algún hermano, pariente, cercano, lejano, con alguien? Siempre tenemos, como decimos a veces, de qué agarrarnos o con quién agarrarnos. Pero acá el Señor nos dice, anden realmente. ¿De qué forma? En una forma, no sean falsos, dice. Hablen verdad cada cual con su prójimo. No sean falsos, seamos sanos, tal cual somos, sin dobleces, con la verdad. ¿Cuánto nos cuesta a veces? Porque hay cosas en nuestro interior que no son tan lindas. Yo no tengo cosas tan lindas adentro a veces. Tengo que rendirme delante del Señor, pedirle perdón, buscar su presencia y decirle que Él siga obrando, que siga tratando con mi vida. De eso se trata el Evangelio. De eso trata ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. De seguir tratando, que Dios siga obrando. No es porque estemos acá sentados en la iglesia, estamos todos santos, sanitos, divinos y no tenemos nada que se nos cruza así por la cabeza. Si decimos eso, perdón que les diga, estamos mintiendo. Porque a todos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro día, se nos volaron los pajaritos, como decían a veces. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado. Acá Pablo lo que nos dice es cuídense, ojo con lo que dicen, con lo que hablan. Y si hay alguna dificultad, bueno, traten de arreglarla, traten de hablar, traten de ser frontales. Por lo menos eso es sanidad interior, de que podamos, si tenemos algún problema,
limémoslo, busquemos la solución, la respuesta, el consejo sabio de los pastores. Acá están siempre ellos dispuestos para todo. Y realmente tenemos la palabra de Dios, que es la que nos dirige, es la que nos lleva a ese consejo sabio que solamente a través de su palabra podemos tener. Airaos, pero no pequéis. Bueno, sí, un poco de ira, pero que no se ponga el sol sobre vuestro ojo, porque si no le dan oportunidad al diablo. Y en todos los sectores de nuestra vida es así. Por tanto, dice Pablo, tengan cuidado, fíjense, los días son malos, no es para andar peleados, no es para tener discusiones, no es para estar con afrentas. ¿Saben una cosa? Hoy estamos, y lamento decirles un dicho y no quiero ser pesimista, mañana no podemos estar. Entonces no busquemos las pequeñeces para las diferencias, sino que busquemos lo que hace que seamos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo Señor, un mismo bautismo, como dice su palabra. Busquemos la unidad en el Espíritu, y la unidad en el Espíritu no se une con la carne, es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo quiera andar re bien con la hermana, con el hermano, con tener comunión con los siervos, pero si yo no lo paso por el Espíritu, no voy a poder tener ese crecimiento que necesitamos en el Espíritu. Necesitamos seguir creciendo. Eso le dice Pablo, y vuelvo a repetirlo, el apóstol que pasó por tantos, que despotricaba contra Jesús, contra los discípulos, y sin embargo fue transformado. Cuando nosotros vemos a alguien que está en cualquiera, como decimos, más que cortarlo, tenemos que tratar de acercarlo a Cristo, porque va a tener las oportunidades que tuvieron cada uno de los hijos de Dios, de los apóstoles, de los pastores, de todos aquellos que algún día tuvieron esa oportunidad de acercarse al Señor. Entonces, busquemos para que, arraigados realmente, estar firmes cuando pasemos por diferentes circunstancias, para que podamos dar testimonio que el que nos sostuvo fue el Señor, no fue nuestra propia fuerza, no fue nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento de lo que podamos haber aprendido en nuestra vida, sino que el que nos fortalece, el que nos sostiene y el que derrama su poder sobre nuestra vida es el Señor. Amén. Que sea fuerte ese aplauso si usted lo cree así. Gloria a Dios, que sea fuerte para Él. Gloria a Dios, el Señor lo hace posible. Y termino con esto, Efesios 4, 1 al 6, como lectura. Para cerrar lo que veníamos hablando, acá Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta parte de la palabra, esta porción, es lo que necesitamos para entender dónde debemos apretar las clavijas, como dicen, las tuerquitas, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos con amor, esforzándonos, todo eso. Y es un trabajo, no hay nada que sea que ahí me tiro. No, todo requiere esfuerzo, dedicación, esmero, anhelo, amor por Dios primeramente, amor para que podamos entender que es lo único que hace que ese aceite que proviene del Espíritu Santo de Dios haga que las tuerquitas no hagan ruido, sino que ese aceite haga que todo funcione bien, como el motor. No sé, los hombres acá, los que tienen auto y conocen de motores, si usted no le pone aceite al motor, va a hacer unos ruidos extraños y se va a terminar rompiendo.
Acá esto es lo que necesitamos, el aceite de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, para que el Señor siga obrando y siga tratando con cada una de nuestras vidas. Y cuando sintamos que nuestra vida está pasando por una situación donde nos sentimos abandonados, lejos de todos aquellos que amamos, que no nos entienden, que no nos comprenden, bueno, allí nos vamos a sentir como el náufrago en la isla. Vamos a clamar a Dios. Quizás se nos va a quemar la choza, pero Dios va a estar tratando con nuestras vidas y nos va a estar proveyendo la respuesta, la salida, la misericordia, va a derramar sobre nuestras vidas todo lo que necesitamos. Aunque no entendamos, el Señor va a estar obrando. Y dice la palabra del Señor que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos o pensamos. Esto es lo que Dios nos quiere animar en esta noche. Los días son malos y lo sabemos y no es nada nuevo, pero andemos como lo dice Pablo. Ojo, estemos atentos, no seamos necios, seamos sabios, atendamos a la palabra del Señor, atendamos realmente a todo lo que está sucediendo, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere que podamos seguir adelante, creciendo, edificándonos, soportándonos. Es una palabra que muchas veces quizás usted en un día de enojo dice, no te soporto más. ¿Cuántas veces quizás lo hayamos dicho? Pero acá el Señor nos anima a que nos soportemos, a que busquemos, a que clamemos, a que estemos atentos y que estemos esperando siempre en el Señor. Allí Pablo, aún en su dificultad, en su dolor, en todo lo que padeció, nunca dejó de alabar al Señor, nunca dejó de predicar su palabra, nunca dejó de animar a otros, de alentar a otros. ¿Saben una cosa? Nosotros no vamos a quedar para, ¿cómo decían antes? Hay un dicho. Vamos a quedar para semilla, exactamente. Entonces, bueno, atendamos a lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, para estar orando, clamando, como decía la sierva del Señor, clamando, porque hay mucha necesidad, muchos problemas, pero el Señor allí tiene respuesta para cada uno. Y lo mejor que podemos hacer es orar, humillarnos y buscar de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor.